Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los organizadores de este importante congreso. Para mí es un placer poder acompañarlos en la agenda académica. Un agradecimiento muy especial por la invitación. Y bueno, estamos hoy cerrando el primer día con esta última conferencia que tenemos, así que voy a tratar de yo sé que estamos todo el día, seguramente ya a esta hora tenemos algunos un poquito de cansancio, las conexiones hacen que no estemos con la alerta en su máxima expresión. Sin embargo, haré todo mi mayor compromiso para que tengamos un excelente cierre en el día de hoy. No, se acortó su audio, doctora. Sí, se me cerró el micrófono. Eh, entonces, bueno, he estado en el día de hoy escuchando todas las conversaciones, disertaciones, ideas, propuestas de nuestros colegas conferencistas y la verdad con mucho agrado y con mucho aprendizaje hemos estado escuchando pues las diferentes experiencias de nuestros compañeros también como conferencistas. Así que voy a tratar de trabajar y englobar gran parte de lo que hemos venido trabajando a lo largo del día, con el propósito de continuar con las jornadas que tenemos mañana o que tenemos el viernes también para dar cierre pues a este importante congreso. Me voy a permitir aquí compartir la presentación. Ahí ya se está viendo la presentación. Sí se logra ver, doctora. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a trabajar un tema. El tema que tenemos para el cierre de la tarde se llama salud mental y su impacto en la sostenibilidad organizacional. Em, y bueno, aquí me parece muy importante poder recoger gran parte de nuestros colegas que han estado a lo largo del día hablando de los dos conceptos de salud mental, de gestión de riesgo psicosocial, y los dos conceptos se interrelacionan entre sí y en la vida real de una empresa, pues se ve claramente retada a entender los dos conceptos, a trabajar en los dos conceptos y también, de alguna manera, poder cada vez establecer nuevos desafíos que nos ha traído claramente a lo largo del día. Hemos visto cómo el estado de emergencia sanitaria y posterior al estado de emergencia sanitaria empiezan a verse con mucha más premura el trabajar estos temas, ¿no? Creo que en Latinoamérica por todas las brechas históricas, sociales, económicas, inclusive desde perspectiva de género, hacen que estos temas tengan una mayor sintonía y protagonismo a lo largo de Latinoamérica. Entonces me parece que la pandemia claramente nos trajo nuevos aprendizajes, aprendizajes que también desde tiempo atrás, desde la seguridad y salud en el trabajo, lo veníamos trabajando. Yo coincido con muchos de mis colegas en el día de hoy, que no es algo nuevo, tal vez es algo que se ventila más actualmente, que requiere una mirada mucho más exigente, mucho más integradora y que permite nuevos retos y desafíos a las empresas. Yo aquí con todo el respeto de mis compañeros psicólogos, porque además los quiero mucho, he aprendido mucho de los psicólogos y también me parece que nos ha aportado la disciplina de la seguridad y salud en el trabajo grandes aprendizajes. Cada vez estamos entendiendo que la gestión de los riesgos psicosociales claramente nos reta a vernos como una disciplina interdisciplinaria. Cada vez estos temas exigen una mirada mucho más integradora, no solamente de psicólogos. Los psicólogos nos ayudan y nos permiten visualizar gran parte del trabajo que es lo que tenemos que intervenir.
¿cierto? ¿Cuál es ese diagnóstico? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Y qué es lo que tenemos que intervenir? Pero cuando ya tenemos que intervenir, evidentemente el psicólogo dice, bueno, señores empresa, aquí tenemos que trabajar la intervención. Y ahí es donde seguramente muchas de las áreas como que nos perdemos en esa intervención, como que muchos de los líderes de los procesos, incluyendo el de seguridad y salud en el trabajo, como que también dice, y yo cómo agarro este tema, yo cómo comprendo este tema, cómo lo incluyo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo digo por mi compañera colombiana que hizo una excelente conferencia también alrededor del tema de la gestión de riesgo psicosocial, Rocío, Line Rocío, y ella nos decía claramente cómo logramos integrar esto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y yo creo que eso también es una gran apuesta que tenemos las empresas, porque claramente las empresas, como lo decía Ginette, producimos bienes y, servimos, y servicios. Y cada vez necesitamos tener una mirada mucho más estratégica para hacer de la seguridad y salud en el trabajo y todo lo que tiene que ver con el entorno de bienestar, que cada vez logremos elevarlo a un nivel mucho más estratégico de la organización, porque estos temas definitivamente no son instrumentales, son mucho más instrumentales, se requieren de un trabajo mucho más en equipo, de una visión mucho más interdisciplinaria y nos está retando todo el tiempo. Me voy a permitir aquí pasar a una siguiente diapositiva y es lo que cada uno de nosotros nos pasa por la mente cuando pensamos en salud mental. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, los colegas o los que trabajamos en esta disciplina. No sé si es con mucha frecuencia, pero le dicen a uno, ay, Amparo, o Patricia, o Linet, Ginette, Rocío, queremos una conferencia de salud mental. Entonces uno apenas se rasca la cabeza de salud mental. Bueno, ¿y qué queremos hablar de salud mental? Pues la salud mental es tan amplia que definitivamente yo creo que así seamos el más experto en el tema de salud mental, como que claramente se nos llena la cabeza de qué es lo que queremos trabajar alrededor de la salud mental. Entonces, me permití en días pasados preguntarle a la inteligencia artificial qué imagen nos pasa por la mente cuando pensamos en salud mental. Y ahora todo, de alguna manera, la inteligencia artificial nos ayuda mucho a equiparar gran parte del conocimiento y hacer posible, yo digo que purificar ese conocimiento, ¿cierto? O dar apuestas mucho más finas al conocimiento. Y esta gráfica me la trajo la inteligencia artificial. Entonces, cuando uno mira esta gráfica, aquí vemos claramente una mente en equilibrio, ¿sí? Estamos viendo una figura humana, claramente, sentada en una posición de meditación, ¿cierto? O sea, aquí lo vemos claramente con sus brazos, sus piernas, la posición de yoga y está rodeada de una serie de elementos, digamos, naturales, como vemos ahí los árboles, el río, todo el tema del césped, las hojas verdes, ¿cierto? Y en su cabeza vemos que representa un cerebro de ramas y hojas, ¿sí? Pero también a su vez hay una serie de luces suaves también que iluminan su cerebro, pero también en los iconos que tenemos en la parte superior de la imagen vemos, por ejemplo, un rompecabezas, ¿cierto? Que es seguramente toda esa parte cognitiva que pasa también por el cerebro y que es tan importante. Vemos también esos corazones con esas manos entrelazadas que nos hablan claramente de un apoyo emocional. También tenemos la balanza que nos implica todo ese equilibrio vida, como ese balance que todos nos piden alrededor de la salud mental, pero equilibremos, seamos balance vida y trabajo, seamos balance también en todo lo que hacemos alrededor de la vida cotidiana. Y aparece pues la flor del loto que de alguna manera nos está reflejando ese autocuidado. Y esa imagen de los pensamientos pues tiene que ver con todo lo que pasa con la cabeza, con el pensamiento, pero también con la forma en que comunicamos lo que pasa también alrededor del pensamiento. Esta imagen, cuando uno trata de entenderla en la vida cotidiana o en la vida real, uno dice, wow, hablar de salud mental es absolutamente complejo y hablar de salud mental es absolutamente retador porque la vida normal de nosotros los seres humanos es que, así como lo decía Rocío ahora,
Hay días en que estamos felices, hay días en que no estamos tan felices, hay días en que fluimos súper bien, pero hay días que de repente quisiera, quisiéramos todos votar el trabajo, votar las, no sé, situaciones relacionadas con la familia o entender que aquí yo no quiero estar. Entonces es una serie de emociones que a todos nos pasa por la cabeza, por el cuerpo, por el corazón, por los sentimientos y que esa es la vida real del ser humano. El ser humano no siempre vive en posición de yoga, ¿sí? Quisiéramos, pero no es así, la vida real no es así. Y creo que es también parte de la comprensión que tenemos que tener los seres humanos alrededor de los nuevos retos y desafíos. Yo también soy una total convencida que trabajar en gestión psicosocial y en promoción de la salud mental requiere un fuerte compromiso con la educación, un fuerte compromiso con la promoción y la prevención. Y es tal vez detenernos a pensar un poco más en esa capacidad universal que tienen las empresas de acoger una comunidad de trabajadores, porque finalmente las empresas también se crean en los diferentes países para proporcionar el trabajo, por supuesto, a las personas y el trabajo también emana una serie de responsabilidades con la familia, pero también de alguna manera hay unos determinantes sociales que son claramente identificables, por ejemplo, en Latinoamérica, y que son brechas sociales y que son determinantes que quisiéramos trabajarlas rápidamente, pero no es así, requiere todo un compromiso de los estados, de los gobiernos, del sector público, del sector privado, por supuesto de las empresas, de las comunidades, de los gremios, y como esas oportunidades que tenemos de trabajar desde la academia, de trabajar desde el conocimiento, para ir poco a poco creando escenarios que permitan construir, pues, construir mm, naciones mucho más en menos conflicto, ¿no? Creo que también es muy importante, esto también nos ayuda mucho a entender que podemos trabajar desde las empresas. Y en ese sentido, pues, digamos, con esta gráfica que le solicité a la inteligencia artificial, me ayudará a entender qué es esto de la salud mental. Y lo hice hace muy poco entendiendo que todos sacamos nuestras teorías de la salud mental, hay un sinnúmero de definiciones, pero también esto nos ayuda mucho a entender la vida cotidiana de los seres humanos. Y yo creo que también aquí viene pues una importante para mí diapositiva, que esto nos ayuda a todas las, digamos que a todos a entender estos dos conceptos. Puede que en algunos países hayamos avanzado un poco más, en otros menos. Por ejemplo, ahora nuestra compañera nos decía que en Perú no se tienen tantos instrumentos o no se tiene un instrumento estandarizado como se tiene en Colombia, validado a nivel nacional. Pero, por ejemplo, Perú, yo me asombro, tiene unos videos hermosísimos del Ministerio de Trabajo en prevención del acoso sexual laboral, por ejemplo, ¿cierto? Que uno dice, ay, qué material tan interesante, que yo me he visto esos videos por ejemplo, aunque el ministerio en Colombia hemos hecho leyes mucho más específicas, por ejemplo, para la prevención del acoso sexual laboral, pues evidentemente hay otros países que han avanzado más en temas mucho más específicos y creo que entre todos en Latinoamérica podemos tener una muy buena experiencia de aprendizaje, de compararnos y también permitirnos de alguna manera, pues, como avanzar en el tema. Entonces, aquí se juntan los dos conceptos, salud mental y factores en el trabajo, psicosociales en el trabajo. Y en esa Doctora, concepción, disculpe, sí, doctora, disculpe, se ha congelado sus diapositivas y no está avanzando. Eso es lo que nos comenta también por chat. Igual se está ok, moviendo. ya, permíteme un momento, voy a dejar de compartir y volvemos a colocar la presentación. Ahí se está viendo, Sí, pero si lo pone en ya, presentación completa, ahora sí, ¿cierto? no, se ve la otra pantalla, se ve la pantalla, pero no se ve en la presentación completa. Ahí ¿Sigue igual, doctora? sigue igual, ¿Usted está usando dos pantallas? no una. Si presiona F5 para que
Pues, Eh, ¿está como pantalla permíteme, completa? permíteme, vuelvo acá a intentarlo nuevamente. Excúseme. ¿Así mejoró? Ahora sí, doctora. Ahora sí está bien. Perfecto, gracias, sí. Excúsenme ahí el auditorio. Pero no, tampoco no había pasado muchas diapositivas. Realmente era solo como la gráfica que les estaba hablando. Entonces, en ese tema de salud mental y factores psicosociales en el trabajo, pues hay dos definiciones. Voy a traer la definición en Colombia de qué son factores psicosociales, que son los aspectos intralaborales, los extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. Esta definición nos lo trae la resolución en Colombia, la 2646 del año 2008. Ustedes podrán darse cuenta que estamos hablando de una resolución ya hace bastante tiempo, una resolución que nos ha traído muchísimos aprendizajes en Colombia y en todo lo que es la gestión del riesgo psicosocial en Colombia. Y en ese sentido, me parece muy interesante esta definición porque a pesar de que evidentemente en las empresas se tiene unas responsabilidades de las condiciones intralaborales, la definición psicosocial permite entender el universo de la persona en una serie de interrelaciones, ¿cierto? Que están dados por los determinantes sociales, pero también las diferentes características que rodean la familia, el apoyo social, los factores protectores de la persona, pero también los factores de riesgo. Entonces me parece una definición muy interesante y luego ya me voy a permitir aquí traerles una definición de un entendimiento que tuvimos en la compañía a la cual yo laboro, que es la administradora de riesgos laborales Sura, una aseguradora en Colombia. Y nosotros hemos hecho alrededor de unos años atrás como una construcción del entendimiento de la salud mental. Y ahí es donde hablamos de lo importante que es integrar capacidades individuales y colectivas, es decir, no solamente el individuo, sino también la esfera que permite generar espacios sociales colectivos de construcción para disfrutar la vida y asumir los desafíos de la cotidianidad, favoreciendo la vida con sentido. En ese sentido, bueno, y repito sentido, pero me parece muy importante rescatar como la figura que les estaba ahora hablando de qué es la inteligencia artificial, la salud mental, ¿cierto? Pero cada vez tenemos que hacer un esfuerzo enorme, pienso yo, que enorme también en Latinoamérica para redimensionar aún mucho más el trabajo. Me parece que el trabajo está entrando en unas dinámicas también, sobre todo porque lo voy a explicar de esta manera y me excusan que sea un poquito más específica. En estado de emergencia sanitaria, evidentemente, las empresas tuvieron que tomar una serie de medidas muy, muy importantes, radicales, fuertes, ¿cierto? Para la salud integral de la persona, eh, en todo lo que tenía que ver con el acondicionamiento económico que implicaba el estar vinculada en una compañía y muchas de las compañías pequeñas, medianas en pandemia, pues tuvieron que tomar decisiones muy drásticas. Y esas decisiones drásticas aceleraron de manera muy importante las presiones, los miedos, las incertidumbres de las familias en general y del personal trabajador en general. Entonces, de repente hubo un cambio de roles a veces un poquito, claro, sin planear, indiscutiblemente, un poco emergente ese cambio de roles, responsabilidades, pero después de que pasó el estado de emergencia sanitaria, estoy hablando del año 2023, pues realmente las empresas seguían como de alguna manera con esa desorganización administrativa de roles, no había tiempo para nada, aún todavía muchas empresas están en un constante afán en unas rapideces muy altas y en unas dinámicas de trabajo muy complejas, que hace que de alguna manera tengamos que tener como un polo a tierra nuevamente y decir, esperemos, tomemos calma, hagamos otra vez las planeaciones estratégicas que de alguna manera pareciera que
después del estado de emergencia sanitaria ya no se planea, ya no es necesario hacer planeaciones estratégicas. ¿Cómo hacemos planeaciones estratégicas si es que no sabemos cuál es el marco del futuro? No tenemos claro, no hay certidumbres. Entonces, ante ese agotamiento de la incertidumbre, hizo que algunas empresas tomaran decisiones que a veces creo que ya llegó la hora en que las empresas nuevamente digan, no, necesitamos calmar, necesitamos aterrizar un poco más decisiones estratégicas, necesitamos organizar mejor nuestra tecnología, porque claramente con toda la revolución de la inteligencia artificial, pues seguramente esperando que los proyectos tecnológicos surjan, se toman decisiones, no se comunican a tiempo la gestión del cambio, se hacen gestión del cambio y luego nos devolvemos, pero luego avanzamos. Entonces hay empresas que están como en esas dinámicas y evidentemente estamos afectando todo lo que son las condiciones laborales que hacen posible que el trabajador tenga un mejor disfrute del trabajo. Yo lo digo porque pues he sido una persona que ha trabajado de manera consecutiva durante más de 32 años y yo disfruto mi trabajo. Yo siento que cada día disfruto más mi trabajo. Y yo siento que todas las personas en el mundo deberíamos disfrutar la posibilidad de trabajar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el trabajo también es una posibilidad de vida, de relacionamiento, de intercambio, de aprendizaje. Entonces, creo que las empresas tienen una gran contribución social en los países para hacer posible que tengamos mejores escenarios laborales donde vengamos a disfrutar, donde el trabajo se haga realmente para crecer, para evolucionar, para surgir. Y cuando uno mira al empresario y uno mira el esfuerzo que también hace un empresario para crear una empresa, para sostenerse, evidentemente estos temas de salud mental a veces le causan un poco de como que miedo, ¿no? Como que no me hable tanto de salud mental, yo no sé cómo manejar el tema, ¿cierto? Y todo esto, ¿cómo voy a hacer posible yo como empresario de sacar adelante estos temas? Entonces, esta conexión que hacemos de la salud mental y los riesgos psicosociales, pues evidentemente los factores psicosociales en el trabajo habilitan, pero también limitan, pero también pueden afectar de manera positiva o negativa la salud mental y esta a su vez construye desarrollo, potencia, para hacer posible que los factores psicosociales se conviertan en un factor también de gran protección al trabajador y por supuesto su familia y en esa búsqueda de ese contexto, de una configuración distinta del entorno laboral. Y esto también yo hago un llamado en general, pues como a todos en que hagamos posible que las empresas también vuelvan un poco como a esa era de la organización del trabajo que la veíamos tanto en las administraciones de las empresas o en la administración de empresas, en la economía, en las finanzas. Veíamos cómo nos esforzábamos mucho por hacer planeaciones que nos permitieran entender claro un propósito, una meta, hacia dónde vamos, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, cuáles son los indicadores, vamos, persigamos metas, indicadores, pero no, pareciera que muchas de las empresas nos quedamos en el discurso de que estamos en un contexto de incertidumbre, pero incertidumbre siempre lo hemos tenido, ¿no? Yo creo que incertidumbre hemos tenido siempre a través de las diferentes eras que nos ha mostrado la historia, la economía y el avance social que hemos tenido como mundo, como Latinoamérica, como país. Entonces creo que hay unas apuestas muy importantes que es empezar a cambiar un poco las narrativas que emitimos alrededor de la certidumbre y la incertidumbre, a razón también de todo lo que pues seguramente nos está pasando también en el mundo, pero creo que cada vez hace parte de esa cultura organizacional, cómo mejoramos narrativas que no generen tanta inseguridad en el trabajador, que no generen tanto miedo en el trabajador, que todo este estado de cambio al contrario, el trabajador debe sentirse satisfecho de aportar su conocimiento, su mano de obra, su capacidad de decisión alrededor del trabajo. Entonces, creo que sí tenemos como país y como Latinoamérica un importante relanzamiento del trabajo para que hagamos posible entornos de trabajo donde vengamos, pues donde nos sintamos cada vez más a gusto.
En esa conjugación o en esa conexión que tenemos, pues hay un entendimiento de algunas definiciones que a mí me parece muy interesante verlas, porque a veces como que las usamos de manera indiscriminada y es muy importante como verlo, ¿no? Esos factores psicosociales son esos factores descriptivos que hacen referencia a la estructura organizacional. Entonces, yo aquí también hago un llamado como la disciplina de la seguridad y salud en el trabajo, que históricamente hemos sido de alguna manera lineales, un poco instrumentales, un poco muy de que las mismas eras o evolución de la seguridad y salud en el trabajo nos llevó a ser lineales, a ser muy organizados, a hacer mucho procedimiento, a observar sobre el procedimiento, estandarizar las diferentes tareas, oficios, ¿cierto? Y eso es muy interesante, creo que le ha aportado a la disciplina aspectos muy importantes, pero en esos factores psicosociales hay unos factores que es la estructura organizacional, las condiciones psicosociales del trabajo, la cultura corporativa, el clima laboral, el estilo de liderazgo. Tal vez hoy necesitamos estilos de liderazgo distintos, ¿cierto? A los que históricamente hemos tenido. Cada organización también, de acuerdo a su cultura organizacional, tiene que revisar el estilo de liderazgo que se necesita hoy para momentos actuales y momentos de futuro. Ese diseño del puesto de trabajo que la disciplina de la ingeniería nos enseñó tanto y nos sigue enseñando, y tenemos que mirar los ingenieros cómo nos han ayudado tanto al diseño de los puestos de trabajo. Los ingenieros tienen un papel súper protagónico en la gestión del factor de riesgo psicosocial, porque cada vez necesitamos mejorarle la experiencia al trabajador. Las empresas hemos estado muy preocupadas por mejorarle la experiencia al usuario o al cliente, pero cada vez la empresa debe hacer una mejor arquitectura de sus diseños de puesto de trabajo para que tengamos una mejor experiencia como trabajador y que pueda ser un factor de no solamente de riesgo, sino protector, ¿no? En la medida en que yo tengo la información, los sistemas de información que necesito para dar respuesta, que yo tengo claridad del proceso, que yo sé bien el paso uno, el paso dos, el paso tres, y si no, ¿qué pasa? ¿Cierto? Que pasa mucho, por ejemplo, en los call centers, cuando un chico te recibe la llamada, ¿cierto? De su queja del usuario frente a alguna campaña, frente a algún producto, frente a algo que está necesitando, pero llega un momento en que el libreto se le acaba al operador del call center, ¿no? Se le acaba el libreto, ya no tiene nada más que decir frente a la narrativa del cliente de su queja. Entonces, como que uno siente que él no me va a solucionar mi problema porque se le acabó el libreto. Entonces, cada vez necesitamos mejorar esa experiencia al trabajador para que el trabajo realmente sea satisfactorio para la persona, porque además las nuevas generaciones requieren soluciones más rápidas también, ¿no? Y en ese sentido hay que mejorar muchísimo la experiencia. Los factores de riesgo pues, se refieren a esas condiciones organizacionales cuando definitivamente pueden afectar negativamente la salud y el bienestar del trabajador. Y finalmente, cuando, volviendo al ejemplo del call center, si el usuario no recibe una respuesta satisfactoria, adivinen en qué termina. Muchas veces insultando al operador, diciéndole usted no me soluciona nada, usted es un inepto, usted no sirve para lo que está respondiendo, usted no me soluciona. Vienen a veces gritos, malas palabras, eh, que por supuesto un trabajador las está recibiendo y pueden desencadenarle en él tensión y estrés laboral. Entonces uno dice, es la persona, no, no, es la arquitectura del trabajo que es necesario cada vez estar mirando con los líderes de los procesos. Muchas veces no es talento humano, aunque talento humano tiene mucha, digamos, interrelación con los factores psicosociales, pero muchas veces son los líderes de los procesos, los ingenieros de los procesos, los administradores de los procesos, en la construcción de sus equipos que hacen posible que mejoremos esa experiencia del trabajador para que tengamos mejores herramientas del trabajo para resolver. Y es que la disciplina de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la misma evolución, pues veíamos la máquina, la herramienta, el equipo, el procedimiento, el seguimiento al procedimiento, el estándar y a la observación del comportamiento del estándar, una mirada un poco más lineal. Pero evidentemente hoy este riesgo nos está trayendo una mirada contributiva
a ese proceso que alguna vez o que ha sido lineal, pero una mirada mucho más contributiva para mejorar esa experiencia del trabajador. Inclusive lo veíamos claramente en los análisis históricos del accidente de trabajo, cómo el trabajador toma decisiones, toma atajos, toma caminos para resolver sencillamente lo que le corresponde en su función o en su rol. Y a veces en sus decisiones estaba el aprendizaje que salía muy bien del proceso, ¿sí? O algo que muchas veces no es lineal o frente a bien, pero cuando no sale tan bien es cuando acontece el accidente de trabajo, pero donde no hay, como yo digo, es una palabra que digo, como no hay sangre a la vista, pues como que no lo estamos percibiendo como un reto y desafío importante, pero tener tensión y estrés laboral cuando no puedo como trabajador solucionar lo que con ocasión de mi rol o de manera directa dentro de mi rol y de mis funciones estoy implementando. Entonces creo que es muy importante estar revisando todo el tiempo en un trabajo organizacional que nos permita mejorar ese proceso. Y el riesgo psicosocial son situaciones que afectan habitualmente de forma importante y grave la salud. Dentro de ellas se encuentra el estrés, la violencia laboral, que, que, por ejemplo, creo que es un zoom que se le hace al factor de riesgo psicosocial, la violencia, y no solamente las violencias que han acompañado a Latinoamérica, porque sabemos claramente que somos territorios de historia de violencia y seguimos, ¿no? De alguna manera con historias de violencia, eh, pero también estamos viendo mucha violencia asociada dentro del rol que ejecutan los diferentes actores del sistema laboral, que lo vemos claramente en algunos sectores económicos más que otros, eh, y que hace que todo el tiempo estemos de alguna manera evidenciando de manera mucho más específica acciones de violencia verbal, ¿no? Es como el iceberg de las violencias, ¿no? Todo aquello que pasa y que no lo vemos, pero que es el insulto, es la intimidación, eh, es, eh, es, 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 todo lo que pasa alrededor del trabajo en el acá hace posible físicas con armas como lesiones personalmente, algunos roles hoy exigencias muy rápidas. ¿No? Entonces, claramente creo que hoy nos está diciendo la gestión del riesgo psicosocial, la invitación que nos hace es a verlo de manera corporativa, con la inclusión de todos los líderes de procesos, por supuesto una alta gerencia que nos ayude a visualizar la importancia de este tema, como los demás temas de aseguramiento de la calidad, que sigue siendo muy importante en todas las empresas, el sistema de gestión ambiental, que sigue siendo un factor muy importante en las empresas, el sistema de entrega de resultados económicos, financieros, pero el balance social que le genera a un empresario el tener equipos de trabajo realmente con factores psicosociales que predomine una cultura corporativa en positivo, ¿sí? Porque las ausencias tienen un costo económico muy alto para el empresario, pero las presenciales, las personas que van al trabajo, pero seguramente las vemos de manera presencial, pero están en sufrimientos, seguramente están generando unos costos económicos ocultos muy importantes al empresario. Y por supuesto, esto es un balance económico, esto es un balance de competitividad también, que hace posible pues que un empresario también le interese. Yo creo que cada vez los líderes de seguridad y salud en el trabajo tenemos una responsabilidad más grande de elevar los escenarios a un marco estratégico que nos permita ver todos los agentes de riesgo necesarios e importantes, trabajar más de manera integrada, colaborativa, con los líderes de los procesos que son los que hacen posible que los grupos de trabajo tengan una mejor experiencia en relación a su trabajo. Inclusive yo, digamos, creo que
es la seguridad y salud en el trabajo va a ser delegada a futuro. Yo la veo como una importante necesidad de ser delegada y entregada a los diferentes líderes de procesos, porque por supuesto la seguridad y la salud no puede estar, o el bienestar de las personas no puede estar del área de talento humano o de seguridad y salud en el trabajo y yendo detrás quién es el que, qué es lo que está pasando en las áreas de trabajo. Por eso es que hoy estamos viendo enfermos, ¿sí? Y yo digo que no es decir, me parece muy triste que terminemos a veces identificando personas en las empresas, los que llamamos ya los casos, que tenemos activado ya con un diagnóstico, que entonces ya tenemos es que dirigirlo a que sea calificado el evento, entonces pasa todo una serie de tiempos para que este trabajador se le logre, por supuesto, digamos que establecer los protocolos para hacer la configuración de una enfermedad laboral. Entonces, creo que cada vez nos estamos retando mucho más como disciplina para hacer trabajos mucho más integrativos. Creo que llegó la hora de conversar con las altas gerencias, con los procesos y trabajar como en esa conjugación de elementos. Bueno, en ese escenario, pues me permito como digamos, como administradora de riesgos laborales, de alguna manera, pues nos permite ver un poco más como el comportamiento de las empresas, ¿no? El ver un poquito más el macro de las empresas y gracias pues a los diagnósticos de riesgo psicosocial de las empresas en Colombia, que ahora nos lo decía nuestras compañeras conferencistas, nos decían, nosotros en Colombia podemos ver cuántas empresas están en alto riesgo, en medio riesgo, riesgo bajo, eso es cierto, pero a veces pareciera que nos hemos quedado mucho en el diagnóstico, que es un poquito el llamado que yo hago pues en general a todos los países, no nos quedemos en el diagnóstico. Yo creo que desde ya, si con diagnóstico, sin diagnóstico, creo que podemos ir trabajando desde ya en la intervención. No esperemos tener un diagnóstico, porque nos quedamos ahí como congelados en el diagnóstico. Y otra vez volvemos y miramos al psicólogo en la intervención. Entonces yo digo, no, la intervención hay que hacerla en un equipo interdisciplinario. De hecho, así lo dice la legislación colombiana, que la intervención del riesgo psicosocial debe hacerse de manera interdisciplinaria, solo que nos hemos quedado un poquito mirando a los psicólogos que nos ayuden en la intervención únicamente y a la salud mental ya con un diagnóstico de depresión, trastorno de ansiedad, trastorno mismo de depresión y ansiedad, y creo que ahí no nos podemos quedar como país, no nos podemos quedar como nación, no nos podemos quedar como continente. Entonces, hay unas variables de mayor dominio o de mayor lesividad que nos han mostrado los diagnósticos en Colombia. Evidentemente tenemos una situación de demandas del trabajo, las demandas cuantitativas son altas, las demandas de carga mental son altas, las demandas de la jornada de trabajo son altas, las demandas emocionales son altas, ¿sí? Es decir, eso ya lo sabemos, pero bueno, ¿pero qué estamos haciendo? Tenemos que trabajar sobre este dominio de las demandas del trabajo. El control sobre el trabajo, definitivamente nos lo decía ahora nuestra compañera Rocío, el no tener claridad de rol. Ya pasamos, ya estamos mucho más adelante del estado de posterior del estado de emergencia, ya es hora de que tengamos claridad de rol, ya es hora que tengamos claras las funciones. A mí me parece muy interesante dentro de la administración de recursos el tener claro para qué soy contratada y tener muy claro las actividades a las cuales yo debo responder, y eso es importante hacerla, darlo a conocer en esa claridad de rol, el control y la autonomía sobre el trabajo. Definitivamente las decisiones en el trabajo son súper necesarias. No podemos estar dependiendo de lo que me diga el uno, de lo que me diga el supervisor. Las cosas no se resuelven en el trabajo. La gente le genera un nivel de estrés muy alto cuando no hay autonomía y control sobre el trabajo, cuando estamos dependiendo de otras decisiones y entonces aquí no operamos, aquí no solucionamos, entonces la gente dice, ay no, yo aquí también siento que no estoy evolucionando, que no estoy avanzando, que estamos perdiendo el tiempo y luego como que llegan de un momento para otro las decisiones. Cada vez la persona está evaluando más el trabajo y el control sobre el trabajo. Y no menos importante, como todo dominio de mayor lesividad, es el liderazgo y las relaciones sociales. Definitivamente el volver, digamos que el trabajar de alguna manera en la virtualidad hizo que trajéramos
pues escenarios de las relaciones sociales en el trabajo un poco más en decaimiento. Los liderazgos, hoy se requieren liderazgos distintos definitivamente, pero no es hacer cursos de liderazgo, ¿sí? Porque es que a veces las empresas queremos solucionar el tema de liderazgo con más cursos de liderazgo. Yo creo que lo que vamos a necesitar seguramente es liderazgos mucho más humanizados, liderazgos con un sentido de humanidad frente a lo que está pasando alrededor del mundo, de lo que está pasando en nuestra nación, de lo que está pasando en las empresas, de mover indicadores con la emocionalidad también de las personas. Y creo que eso es súper necesario hoy en el momento actual que estamos viviendo. Y pues creo que estas variables que ya nos están diciendo los caminos a seguir, me parece que es un aprendizaje interesante que nos podemos estar ya imaginando en nuestras empresas, en nuestro país, cómo podemos intervenir estas variables y seguramente vamos a tener unos resultados fabulosos en el clima laboral, que estoy de acuerdo también con mi compañera, cómo se interrelaciona esto con las percepciones del trabajador, que es el clima laboral, y vamos a tener grandes posibilidades de desarrollo para el empresario, mayor resultado económico, mayores resultados e impacto financiero, y de esta manera que no nos dé miedo hablar de la salud mental, sino que al contrario la veamos como la necesidad de trabajar un poco más en evitar que las personas se enfermen, ¿no? Definitivamente eso es lo que tenemos que trabajar. Bueno, en estas variables, pues aparece otro concepto que a mí me parece muy interesante también y es la búsqueda de un trabajo saludable, ¿sí? ¿Esto qué significa? Es un poco la evolución de la seguridad y salud en el trabajo en términos de acciones vistas en el trabajador. Definitivamente trabajamos y seguimos trabajando todos los salubristas en condiciones físicas adecuadas, ¿sí? Pero eso no se puede quedar como en el siglo pasado. Tenemos que seguir trabajando en ambientes seguros, ventilados, iluminación adecuada, ergonomía apropiada, recursos y medidas de seguridad compartidas. Cuando yo digo compartidas es que se entiendan, se promuevan, porque también el afán de las empresas como a la rotación es muy alta, pues yo podría decir que en Colombia tenemos un nivel de rotación muy alta en las empresas, podría decirlo, no en todos los sectores económicos, pero en muchos sectores económicos la rotación es alta. Entonces nunca hay tiempo para hacer inducciones, ¿no? Entonces, no, la inducción es súper rápida, ve el curso virtual, llega al puesto de trabajo y bueno, aquí tenemos que dar resultado. Entonces ahí estamos perdiendo grandes oportunidades de conocimiento en las personas, hay que hacer procesos de inducción, hay que entender que al trabajador le queden muy claras esas medidas de seguridad compartidas, esas medidas de relacionamiento compartidas, esas ilustraciones claras que necesitábamos y que hacíamos tan interesantes los procesos de inducción. Eso se ha dejado de hacer en las empresas. Son muy rápidos, 2 horas y ya. Entonces hay que trabajar en esos procesos de inducción, favorecer todo lo que tiene que ver con esas prácticas que también las personas necesitan para reducir el manejo de la carga laboral. Sí, eso también es absolutamente necesario que el trabajador también muchas veces tiene más trabajos o oficios fuera de su trabajo. Eso es algo que la empresa también puede controlar dependiendo de los contratos de trabajo. También la búsqueda del equilibrio y la desconexión laboral. Nosotros en Colombia tenemos una ley de desconexión laboral, tenemos ya con la nueva reforma laboral se habla de 5 modalidades de trabajo y eso hace que tengamos un mayor equilibrio vida. Creo que hacia allá hemos avanzado, pero también no podemos perder el relacionamiento social, que ahora lo mirábamos como una variable importante de dominio a trabajar para asegurar mejores entornos, como que de alguna manera sí, soltémonos, pero también encontrémonos, ¿no? Creo que es importante en los entornos del trabajo. La promoción de hábitos saludables, indiscutiblemente tener una alimentación mejor, tener una vida balanceada en términos de sueño, descanso, pausas, hace posible que tengamos pues un mejor resultado también y una mejor entrega como persona y como trabajador. Esta mañana hablábamos muchísimo de la conexión alrededor de lo que nos ha generado la conectividad, ¿no? No en conectividad pareciera que los descansos son mínimos, ¿no? Entonces también es muy importante trabajarlo. Y una cultura organizacional
positiva, donde exista una comunicación abierta, que no nos dé miedo generar mecanismos de participación. Eh, Cada vez las personas cuestionan más alrededor del trabajo, ¿no? Y creo que también eso es muy interesante, así como la sociedad ha evolucionado, nos ha retado con nuevos temas, el hombre también ha evolucionado y su pensamiento ha evolucionado. Entonces tenemos que ir a la par también del conocimiento de las personas, de su pensamiento y cómo también tenemos que ir evolucionando en unas acciones mucho más frescas, rápidas, prácticas, que promuevan esa, digamos que como esa gestión rápida también de la gestión psicosocial. Aquí aparece un concepto que la traigo, que es del año 2012. Mira que en el año 2012 nos hablaban de entornos laborales saludables, la OMS, y nos decía que un lugar de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y el personal superior, líderes, colaboran en la aplicación de un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar. Y me encanta esta definición porque aparece el bienestar, ¿sí? Que tal vez en la seguridad y salud en el trabajo históricamente no lo manejábamos mucho. El bienestar nos reta, el bienestar nos está diciendo, sí, yo sé que la salud y la seguridad es muy importante. Me asegura los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales, la prevención, pero el bienestar nos ayuda a tener personas que también podamos entregar un mejor resultado en el sitio de trabajo. Entonces tenemos que trazar indicadores también de bienestar de la mano con talento humano. Cada vez el de seguridad y salud en el trabajo no puede trabajar solo. Él es un facilitador que tiene que integrarse más con los líderes de los procesos, no hacer la labor sola, porque se va a quedar solo y no va a lograr el impacto que se requiere ni en la salud, ni en la seguridad, ni el bienestar. Y todo esto finalmente es lo que logramos o buscamos las empresas, es ser sostenibles en ese lugar de trabajo. Y en esa definición de la OMS, mira que aquí nos reta nuevamente a los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. El entorno físico lo hemos trabajado, tenemos que seguirlo trabajando, ¿cierto? El entorno que promueve la salud, la hemos trabajado, tenemos que seguirlo trabajando. El entorno psicosocial lo hemos trabajado, pero tenemos que seguirlo trabajando. Y aparece un entorno muy interesante que es el entorno social, que de alguna manera uno puede homologarlo mucho a las expresiones de violencias que como sociedad podemos tener y que están impactando ya en los lugares de trabajo. Entonces, mira que la conjugación de estos cuatro elementos que nos dicen cómo desarrollar prácticas y comportamientos para promover entornos laborales saludables nos están retando. Entonces, ¿cómo la seguridad y salud en el trabajo tenemos que ampliar la mirada? Desde la academia, desde cómo preparamos a los nuevos profesionales de seguridad y salud en el trabajo, en el entorno físico, en la salud, en el entorno social, en el entorno psicosocial, y todo esto con unos principios básicos y criterios de éxito que sobre todo dos de ellos no lo establece la Organización Mundial de la Salud y es compromiso directivo o liderazgo y la participación. Inclusive en el sistema de gestión, en los sistemas de gestión en general en el mundo de aseguramiento de calidad, de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, nos habla de la participación. En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos habla de la participación, el involucramiento de los trabajadores. Eso debe perseguir permeando las culturas organizacionales, que no nos dé miedo generar la participación, que no nos dé miedo preguntarle al trabajador qué necesita para resolver su trabajo, que no nos dé miedo preguntarle qué recursos nuevos necesita. Y en esa construcción puede que algunos recursos se puedan solucionar desde la arquitectura del trabajo, pueda que otros que no, pero las mismas personas generan ideas para mejorar la experiencia del trabajo. Entonces creo que no podemos dejar de avanzar en estos temas que nos ha retado históricamente la seguridad y salud en el trabajo. Y aparecen dos elementos que nosotros ya en una construcción de cultura de la seguridad y salud en el trabajo aparecen con todo este nuevo pensamiento de la seguridad y salud en el trabajo, y es el concepto de resiliencia o ingeniería de la resiliencia, y es la capacidad de dar respuesta en cambios permanentes que podemos tener como empresa, pero para poder actuar en cambio se necesita procesos de entrenamiento permanente, conocimiento y gestión del conocimiento de los trabajadores, toma de decisiones, y manejo del error, ¿cierto? Porque a veces las personas no toman decisiones por miedo al error.
o por miedo a ser juzgado o censurado en el trabajo por el resultado que pueda tomar de sus decisiones. Y también que tiene que ver un poco con el escenario de confianza, cultura justa, que también la encontramos en toda esta nueva era de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, desde esa mirada de entornos laborales saludables, entonces quiero precisar un poco en la necesidad de no perder de vista como compañía el trabajar una organización del trabajo. ¿Cuáles son las principales variables de las características del trabajo, no? Cómo hacer esa centralización. Somos centralizados, descentralizados, trabajamos por unidades, áreas, quién toma la decisión, pero no normalicemos que la persona tiene dos o hasta tres jefes, ¿sí? No normalicemos que aquí no tenemos formalización del trabajo, ¿sí? Como que todos están tomando decisiones por un trabajador, entonces tenemos que formalizar la forma en que nos relacionamos, si son por estructuras técnicas, si son por estructuras organizacionales o administrativas. Hay que hacer una especialización de la tarea y el conocimiento. Así tengamos la inteligencia artificial todo el tiempo ya retándonos, hay que trabajar e incluirla ya en nuestras áreas de tarea y conocimiento, hasta dónde llega la inteligencia, hasta dónde aporta el trabajador, qué aporta, cómo valida la inteligencia artificial, pero tenemos que ir todo el tiempo reformulando. Y estoy hablando sobre todo de aquellos sectores económicos donde la expresión del riesgo es más el psicosocial, ¿sí? Porque evidentemente es así, pero históricamente la seguridad y salud en el trabajo nos ha traído los accidentes de trabajo y las enfermedades, pero también los mortales, los inválidos, pero también hoy nos está diciendo, es que nos estamos retando no solamente en mortales, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, sino ya tenemos claramente trastornos eh, en la salud mental que evidentemente nos están diciendo, aquí tenemos situaciones de riesgo en los entornos de trabajo. Trabajar sistema de incentivos, que lo mencionó inclusive muy bien nuestra compañera, la conferencista Rocío, nos hablaba muchísimo de la necesidad de los sistemas de incentivos y recompensas. Y a veces se busca más salarios emocionales, ¿no? No estoy diciendo que el factor económico no sea importante, solo que el factor económico es un factor higiénico, ¿sí? Es decir, pareciera que siempre queremos tener una mejor remuneración económica en el trabajo, pues a todos nos pasa, ¿cierto? Pero los sistemas de incentivos llevados por el reconocimiento son tan importantes y valiosos en un entorno de trabajo que los estamos invisibilizando. Y creo que también es muy importante entregarle a los líderes de proceso, voy a decir una palabra, en su metro cuadrado, ser responsable del incentivo emocional de su equipo de trabajo. Sí, eso no puede estar a veces por allá en un área de talento humano que en compañías tan grandes a veces no se visibiliza ni se materializa en la vida real, pero cada vez los líderes sí tenemos la responsabilidad o tiene la responsabilidad de incentivar con recompensas, reconocimientos a ese equipo de trabajo. Mecanismos de coordinación clara, vertical, horizontal, es decir, cuando el trabajador tiene claro los canales de comunicación, quién dirige su labor, quién toma decisiones, dónde tiene que acudir, creo que tenemos mejores entornos que hacen posible que el trabajo inclusive se convierta en un factor protector y de favorecimiento frente a determinantes sociales que por supuesto un empresario le va a quedar muy difícil en su metro cuadrado de organización trabajarlos, ¿no? Más allá de reconocerlas indiscutiblemente por todo lo que se viene gestando desde perspectiva de género, diversidad, inclusión, de personas con discapacidad, nuevos retos y desafíos que nos trae, por ejemplo, eh, entornos laborales libres de todo tipo de violencia, ¿cierto? Pero creo que tener muy claro estos mecanismos de coordinación nos hace empresas mucho más organizadas y mejores lugares para trabajar. También aparece un concepto del ambiente psicosocial. Mire que aquí lo vemos en esta gráfica súper claro. Tenemos que trabajar en diseño organizacional, sí o sí. Eso no está pasado de moda. Es súper imperativo y necesario hacerlo. Hay que diseñar puestos de trabajo, hay que diseñar el trabajo, hay que pintar el proceso. Tenemos que
a trabajar con las diferentes disciplinas interdisciplinarias, porque si no, no vamos a salir un poquito, como digo yo, como de este atolladero de qué vamos a hacer entonces con las personas que nos están enfermando, ¿no? Características del trabajo súper claras. Y todo esto tiene que ver con ese ambiente psicosocial, esos factores psicosociales, que son aquellas condiciones presentes en el sitio de trabajo, que pueden afectar el bienestar, pero también pueden favorecer, como lo digo, como que en esta empresa me quiero quedar, ¿no? Ese es como lo que buscamos. Y aparece un concepto no menos importante, que es el trabajo prescrito versus trabajo real, y es que hoy en día la narrativa del empleado es muy frecuente escuchar lo que me piden no es lo que yo tengo que resolver, lo que yo resuelvo dista de lo que tengo que, de lo que me dice mi jefe que debo resolver. Entonces, creo que ahí nos estamos encontrando con una dicotomía supremamente valiosa en las empresas que a mí me está diciendo qué es lo que tengo que intervenir, ¿no? Que en Colombia lo llamamos intervención en la fuente del riesgo. Y la fuente del riesgo, de acuerdo a la jerarquía de controles, es elimine el riesgo. Si no lo puede eliminar, sustituya el riesgo. Si no lo puede sustituir, intervenga las condiciones. Entonces, me parece que aquí nuestro llamado es, oiga, no dejemos esas narrativas de los trabajadores en el aire, ¿sí? Trabajemos con eso. Ahí está la fuente del riesgo. En cada sitio de trabajo, en cada área, en procesos más críticos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo también con nuestros colegas, no escoger toda la organización, cojamos dos áreas súper críticas, que tengamos una brecha muy grande entre lo que el trabajador ejecuta y el trabajador le dicen que tiene que resolver. Y ahí es donde tenemos que hacer esa intervención en la fuente del riesgo. Y bueno, y ya digamos para dar finalización a este proceso, que ya son las 6 de la tarde y todos tenemos que ya retirarnos a otro tipo de actividades, aparece un concepto que para nosotros lo llamamos prácticas movilizadoras organizacionales, que tiene que ver con esos atributos o características que existen en las empresas y que hace posible que se favorezcan entornos de trabajo saludables. ¿Cuáles son esas características? El liderazgo, la resiliencia, la confianza y la participación. O sea, creo que no nos podemos dejar de hacer eso en las empresas, ¿no? Trabajemos en el liderazgo, desarrollemos procesos resilientes de aprendizaje continuo, documentemos, volvamos a escribir el proceso, tengamos claros los procesos de inducción y entrenamiento, desarrollemos ambientes de aprendizaje continuo, manejemos el error, confiemos en las personas, desarrollemos procesos de aprendizaje, no juzguemos, ¿cierto? Y generemos procesos de participación que nos permitan en las áreas de trabajo estar todo el tiempo renovando el proceso, ¿no? El proceso pareciera que se hubiera quedado como en dos etapas, ¿no? Lo que hicimos ya no es así como lo veníamos haciendo. Ahora viene la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial todavía se necesita trabajar desde la tecnología, perfeccionar los procesos. Entonces tenemos un pie atrás y uno en el futuro. Y en el presente es el que hoy estamos viviendo y necesitamos trabajar con el pasado y con el futuro. Y en ese sentido, el líder tiene la responsabilidad de solucionar ese hoy del trabajo. Y todos tenemos la responsabilidad de desarrollar ese hoy del trabajo para hacer una mejor experiencia en los entornos de trabajo. Y ya para terminar, pues quería compartirles un video que traímos, extraía, es súper cortico, dura 1 minuto, vamos a ver si nos corre este video. No sé si compartí audio. ¿Será que si es posible? Vamos a ver si nos escucha. El mundo del trabajo. ¿Sí se escucha? Sí se escucha un poco bajo, doctora. Listo. El mundo del trabajo está cambiando. Con él también cambian los retos para cuidar de quienes lo hacen posible, las personas. Hoy hablamos de nuevas formas de trabajar, de tecnología, de salud mental, de adaptación. Y todo esto nos invita a pensar diferente la seguridad y salud en el trabajo. En ARL Ciudad creemos que la transformación empieza con una pregunta. ¿Cómo logramos que el cuidado sea parte natural de nuestra cultura?
Las prácticas movilizadoras organizacionales son una forma de hacerlo posible. Son acciones simples, humanas, que nos ayudan a construir entornos más seguros, más confiables, más resilientes. Se trata de líderes que escuchan, que dan ejemplo, de equipos que aprenden juntos, que se adaptan, que participan. Se trata de confiar, de conversar, de aprender de lo que sale bien y también de lo que podemos mejorar. Porque cuando el cuidado se vive en cada decisión, en cada conversación, en cada acción, la seguridad y salud en el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en parte de nuestra identidad. Bueno, y pues ya para finalizar, hablar de salud mental es pasar del silencio a la conversación, del juicio a la empatía y del miedo a la posibilidad de apoyar. Con esta frase pues quería cerrar mi presentación, no sin antes pues dar un agradecimiento muy especial a quienes están presentes en este espacio. Muchas gracias.